Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, segunda parte del video de función lineal. Vamos a ver cómo graficar esta función lineal. En el anterior, lo que estuvimos haciendo acá para repasar, identificamos la variable que es nuestra x, la pendiente estaba representada por el valor de a, la ordenada al origen por el valor de b, y dijimos que se podía calcular la raíz, que es donde se anula nuestra función, es decir, qué valor nosotros le tenemos que dar a x para que la función valga 0. Entonces vamos a pasar a un ejemplo numérico para calcular todos estos valores y vamos a ver cómo nos va a quedar ese gráfico. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar con una función que sea f de x igual a x más 5. Entonces, al momento de hacer el gráfico, normalmente lo que nosotros hacemos es una tabla de valores. ¿A qué nos referimos con una tabla de valores? Bueno, armamos una tablita donde le vamos a asignar determinados valores a nuestra variable y vamos a ver qué es lo que nos da como resultado ese valor a la variable en base a la función que nosotros tengamos. Entonces vamos a darle algunos valores negativos y positivos. Por ejemplo, vamos a hacer números sencillos, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, ahí estamos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reemplazamos nuestra variable por el valor menos 2? Es decir, yo vengo acá y reemplazo por menos 2. Tendría algo así, ¿cierto? A ver, sería menos 2 y más 5, ¿no? Menos 2 más 5. Fíjense que en lugar de mi variable yo puse el menos 2, acá, este menos 2. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es hacer la cuenta. Menos 2 más 5. Menos 2 más 5 es 3. Entonces, acá me da como resultado la función 3. ¿Qué pasa ahora si yo pongo el número menos 1? Es decir, en lugar de poner x pongo menos 1 y ahora le sumo 5. ¿Sí? Menos 1 más 5. Menos 1 más 5 me da 4. Entonces, cuando mi variable vale menos 1, mi función y vale 4. ¿Qué va a pasar cuando la x valga 0? Bueno, tengo que hacer 0 más 5. 0 más 5 es 5. ¿Qué va a pasar cuando mi función valga 1? Le sumo 5. Bueno, creo que ya se están dando cuenta, ¿no? Acá va un 6 y acá va un número 7. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es tratar de representar en un sistema de ejes estos valores, a ver cómo nos queda ese gráfico. Por lo que dijimos en el video anterior, nos tenía que quedar una línea recta y vamos a ver de qué manera todo esto que estamos trabajando acá lo podemos relacionar con lo que vimos en el primer video, con la ordenada, la raíz, etc. Entonces, primero vamos a hacer algo bastante rápido, sencillo y de análisis. Vamos a poner 1, 2, acá está el 0, menos 1, menos 2, que son nuestros valores que le dimos a la variable x. Recuerden, eje horizontal es x, eje vertical es y. Y en el eje vertical vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, cuando mi variable vale menos 2, mi función vale 3. Entonces yo vengo a la variable x, me ubico en el menos 2. Este es el menos 2. Este es el menos 1, el 0, 1 y 2. Menos 2. Vamos a buscar el valor 3 de y, es decir, 1, 2, 3. Este es el 3. Entonces, donde se cruce esta línea del menos 2 con esta línea del 3, yo ahí voy a marcar un punto. Porque ahí esa es la coordenada. Menos 2 de x, 3 de y. ¿Qué pasa con el menos 1? Menos 1, 4. Entonces, menos 1 de x, 4 de y. Estoy acá, este es el número 4. Entonces mi puntito va a estar por acá. ¿Qué pasa ahora con el 0? Cuando x vale 0, es decir, estoy en este punto, ¿sí? Ese es el punto de intersección de los ejes, es el valor 0 para ambos. Cuando mi variable valga 0, mi función vale 5, o sea que es este el puntito. Cuando mi variable vale 1, la función vale 6. Cuando mi variable vale 2, la función vale 7. Entonces fíjense que ahí nos quedó alineado. Si nosotros ahora unimos desde este punto hasta el último, todos esos puntos pasan por una línea recta. ¿Qué es esta la línea, no? La que une estos 5 puntos. Empieza por acá, pasa por ahí, pasa por los 5 puntos y ahí nos queda
recta. Como les dije antes, esto es un gráfico para representar todas estas coordenadas, pero acá yo tengo un gráfico un poquitito más prolijo. Vamos a hacer un poco de espacio por acá, vamos a borrar estos datos que ya los teníamos y vamos a ubicar el gráfico que nos quede mucho más visible y mucho más prolijo. Lo vamos a agrandar un poquitito para que podamos notar cada una de las partes, de los puntos, etcétera. Vamos a poner por acá, vamos a acomodarlo, ponemos ahí, lo agrandamos un poquitito. Fíjense que el primer punto, el punto A, que me está marcando acá la función, no es ni más ni menos que este puntito que nosotros marcamos primero, ¿no? Es este punto. Fíjense, este punto A es el punto que tiene coordenada -2 y coordenada 3, que no sería ni más ni menos que esto que nosotros encontramos en un principio. El punto B es el punto que tiene coordenadas -1, 4. El punto C es el punto que tiene coordenada 0, 5. El punto D es el punto 1, 6. El punto E es el punto 2, 7. ¿Sí? Entonces nos quedó ahí formada nuestra línea recta. Las cosas que quiero que analicemos ahora, antes de avanzar. Hagamos un poquito de memoria lo que fue el primer video. Voy a borrar este gráfico, que por ahora no nos va a servir. Trabajemos con ese que es mucho más prolijo, más visual. Recuerden que nosotros habíamos dicho que podíamos identificar la pendiente. Ya a la pendiente le vamos a dar un protagonismo un poco mayor en los próximos videos. Ahora vamos a concentrarnos en lo que es la ordenada al origen y vamos a concentrarnos en lo que es la raíz de la función. Entonces, hagamos memoria. Dijimos que la ordenada al origen era la intersección o el corte de nuestra función con el eje Y. Es decir, el eje Y es este, es el vertical. Entonces, nuestro punto de intersección es este punto. Es el punto que tiene coordenada de X 0 y coordenada de Y 5. Ahora, insisto, hagan memoria. Yo les había dicho que el punto de intersección con el eje X, perdón, con el eje Y, estaba dado por el número B. ¿Sí? Entonces, este punto B o este valor B, nosotros lo vamos a encontrar, lo vamos a conseguir, la ordenada al origen, cuando nuestra variable valga 0. Es decir, cuando a esta X yo le dé el valor 0. Por lo tanto, si yo le doy ese valor 0, mi función original era X más 5, entonces a mí me va a quedar 0 más 5. ¿Sí? Fíjense que, claro, 0 más 5 me termina dando 5, obviamente, porque yo no le sumo nada a 5. Entonces, es como que esta parte se anula, que es lo que yo les decía en el video anterior relacionado a este tema. Esta parte desaparece, porque si bien yo acá no tengo un número que esté multiplicando, en realidad hay un 1 que no se escribe, cuando yo multiplique ese 1 por 0, esta parte se va a anular. Por lo tanto, a nosotros nos va a quedar solamente el valor de B. ¿Sí? Que el valor de B en este caso es 5. Fíjense que no es casualidad que cuando mi X vale 0, mi función vale 5. Entonces, claro, la coordenada es 0, 5, que coincide perfectamente con este valor, que es lógico. Si yo le estoy dando valor a mi variable, le estoy dando valor 0, el resultado que me va a dar va a ser mi ordenada al origen. Es decir, que por ahí va a pasar el gráfico. Por ahí va a pasar mi gráfico. Por otro lado, para no hacer la tabla de valores, quizás otra forma que podemos buscar de graficar este tipo de funciones es buscando la raíz, que es el análisis que nos falta hacer. Dijimos que la raíz la vamos a encontrar cuando nuestra función valga 0. Es decir, todo esto que está acá escrito tiene que valer 0. F de x dijimos que era x más 5. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer para encontrar la raíz es igualar a 0 nuestra función. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a despejar la x. ¿Qué número le tengo, qué valor le tengo que asignar yo a mi variable para que todo esto dé 5? Acá es fácil, menos 5 tengo que hacer. Si no, ese menos 5, ¿cómo sale? 0 menos 5, este más 5 que está acá sumando pasa restando, igual a x, entonces menos 5 es el valor de x. Esto lo que me está indicando es
que cuando mi variable valga menos 5, la función se va a anular. Bastante lógico, si yo acá reemplazo por menos 5, cuando le sume 5, esto me va a dar 0. ¿Cómo se representa la raíz en el gráfico? En el gráfico esto lo que nos va a dar es la intersección con el eje X. ¿Sí? Intersección con el eje X. Vamos acá abajo, este punto F, que cuando yo les marqué los otros puntos no se lo nombré, este punto F, si ustedes le prestan atención, está en el eje X en el valor menos 5 y en el eje Y está en el valor 0 porque está sobre el eje X, ¿no es cierto? Entonces este punto tiene coordenadas menos 5, 0. ¿Sí? De nuevo, la raíz entonces es el punto que yo le asigno o el valor que yo le asigno a la variable para anular la función. Entonces, ese valor que yo le asigne va a ser el punto donde se cruce la función con mi eje X. Es decir, es el punto de intersección entre la función y el eje. Si nosotros venimos acá, que este valor no se lo dimos, pero hagámoslo. Si yo le doy valor a la variable, me voy a la tabla de valores, le doy valor a la variable menos 5, ¿qué pasa si yo acá reemplazo por menos 5? Menos 5 más 5 me da 0. Entonces ahí, como mi función en este momento está valiendo 0, encontré la raíz de esta función y por ende encontré la intersección con el eje X. ¿Sí? Ahora vamos a borrar todo, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, pizarra en limpio, entonces les decía, vamos a hacer un ejemplo donde vamos a graficar una función f de x igual a 2x más 6. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a leer dos cosas de la función. Primero, un detalle, ya lo dije hace un ratito, ya le vamos a dar un poco más de protagonismo a lo que es la pendiente, pero como para no perder la costumbre, cosa que estaría bueno que ustedes vayan incorporando, primero identifiquemos la pendiente, el número 2 está cumpliendo la función de A, por lo tanto es nuestra pendiente. Ahora, vamos a lo que nos va a servir para el gráfico. Vamos a identificar dos cosas. Por un lado, la ordenada al origen, que una vez más lo repasamos, lo ponemos acá entre paréntesis, es la intersección o el corte con el eje Y. ¿Sí? Y por otro lado, la raíz, que es la intersección o el corte con el eje X. ¿Sí? Intersección con X. Entonces, vamos a sacar la ordenada al origen. Dijimos que la ordenada al origen es cuando nuestra variable es igual a 0. ¿Sí? Cuando nuestra variable es 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a escribir? F de 0 igual a 2 por 0 más 6. ¿Sí? 2 por 0 más 6. F de 0 va a ser igual a 2 por 0. Esto se anula, me queda 6. Entonces, fíjense, una vez más, seguimos haciendo hincapié. Recién estamos comenzando con esta secuencia de videos de función lineal. Yo lo primero que les había dicho en el video anterior es que esta B era quien me representaba la ordenada al origen. Entonces, fíjense que acá B es este 6. Fíjense que este 6 yo lo obtengo justificando de forma matemática y haciendo todo el proceso con este reemplazo en la variable x. Entonces, claro, 2 por 0 se me anula y me queda 6. Siempre que yo le dé valor 0 a la variable, este término se va a anular y me va a quedar solamente el valor de b. ¿Sí? Entonces, tengo que f de 0 es 6. Es decir, mi ordenada al origen es 6. Y por otro lado vamos a calcular la raíz. La raíz dijimos que era cuando la función cuando la función es 0. Ojo que no es lo mismo que la variable sea 0 a que la función sea 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a igualar nuestra función 2x más 6, la vamos a igualar a 0. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esto. ¿Cómo despejamos? ¿Qué número tengo que poner yo acá en x para que toda esta expresión me dé 0? Bueno, simplemente una ecuación. Despejo el valor de x. Entonces lo primero que hacemos es pasamos el 6, restando, me queda menos 6 igual a 2x. Y ahora este 2 que está multiplicando la variable lo paso dividiendo. Menos 6 sobre 2. ¿Sí? X
que obviamente x es menos 3. Entonces mi raíz va a ser menos 3. Por lo tanto, ahora con estos dos valores, con la ordenada del origen y la raíz, vamos a ir a un gráfico, los vamos a ubicar y vamos a ver cómo se nos forma la línea recta. Muy bien, pizarra limpia nuevamente, entonces recordemos rápido, ordenada habíamos llegado a que era 6, que lo leemos de acá, la raíz que salía de despejar la x cuando mi función está igualada a 0 es menos 3, entonces acá vamos a escribir las coordenadas. La coordenada de mi ordenada al origen es x vale 0, bueno, mi función vale 6. La raíz, ¿cuándo es? Bueno, cuando mi función vale 0, mi variable tiene que valer menos 3. ¿Sí? Esas son las dos coordenadas. Entonces vamos a ir a un gráfico. Acá tenemos nuevamente un gráfico en blanco. Lo vamos a acomodar un poquito, lo vamos a agrandar para que se vean bien los números. Ahí está. Entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es marcar el punto 0,6, es decir, la ordenada del origen, 0 de x, 6 de y, acá, intersección con el eje y, ven cómo todo empieza a cuadrar, ordenada del origen, intersección con el eje y, lo marco por ahí, raíz, intersección con el eje x, menos 3 de x, 0 de y, por lo tanto estoy en este punto, ¿sí? Y ahora con dos puntos, ¿sí? Euclides, si quieren, búsquenlo, por 2 puntos pasa una recta. Una y solo una, me dice Euclides. Entonces, con esos 2 puntos para mí es suficiente para marcar esta función lineal que va a pasar por ahí y va a pasar por ahí. ¿Sí? Bastante recta me salió, disculpen la imprecisión, pero con la tableta se hace un poco complicado, pero creo que quedó bastante bien. Entonces ahí tenemos de nuevo rapidísimo con la ordenada al origen y con la raíz ya podemos encontrar los dos puntos necesarios para hacer nuestro gráfico de función lineal. Sigamos avanzando, en el próximo video vamos a ver algunos conceptos más.